El tío Airo, el padre de una generación. Estamos hablando de Avatar, ¿no? Ok, let's go. Pero a la hora de consumir televisión, recuerdo absorber todo lo que podía, de personajes más o menos complejos, más o menos admirables, más o menos cuestionables. Pero un día, simplemente frente a una pantalla, se me cruzó un personaje como pocos. Era fuerte, pero no era violento, era sabio, pero no engreído, era grande, pero era humilde. Ese era el tío Airo. Ok. Para quienes viéramos la serie, quizás no es tan difícil entender por qué este personaje marcaría tantísima gente. Pero para quienes no, lo único que hay que entender es que Zuko es un niño perdido, enojado y confundido para quien la vida es dura e injusta. Es fácil, Zuko somos nosotros, y el tío Airo es todo lo que está bien. Un adulto que lo ama y lo respeta, buscando siempre aconsejarlo y jamás manipularlo. Busqué, no con tanto ímpetu, el cómo hacer que esto no fuera simplemente una recapitulación de sucesos y un análisis muy simplista. Pero no creo poder haber encontrado una forma de expresarlo bien, y pienso que por más simple que pueda ser mi análisis, no va a opacar lo brillantemente escrito que está el tío Airo, así que vamos con ello. Este comienza como un alivio cómico a la rudeza que podía plantear el personaje de Zuko. Si bien la obra de Avatar tiene un tono muy marcado, no podemos negar que es oscura en gran cantidad. Sobre todo porque Airo lo guiaba sin presionarlo lo suficiente y aparecía ahí cada vez que Zuko más lo necesitaba, aunque Zuko no lo supiera. Airo me recuerda mucho, ¿saben a quién? Al personaje de, ¿cómo se llama la pantera del libro de la selva? A Bagheera. Bagheera. De formas, la más clara, la guerra. Se nos deja entender que la dupla principal de antagonistas llevan años vagando por el mundo, buscando al Avatar, pero la realidad, como veremos, es que esta misión no era más que una mentira, y si bien Zuko se aferra a esta, Airo solo quería acompañar a su sobrino para que no estuviera solo. Avatar es una masterclass del desarrollo porque con 2 o 3 escenas podemos sacar mucho de los personajes e incluso si aparecen poco, estos tienen una definición por demás marcada. En el caso del tío Airo, se nota que se lo respeta, al menos todos menos Zuko. Se nota que sabe cosas y que tiene empatía, por lo menos mayor a la de su sobrino. Es verdad. En cada situación el personaje trata de enseñar algo. Y estaba tratando de que Zuko no cometiera los mismos errores de su padre y que los de él, el tío Airo. Suma estando o no. Es decir, cuando Zuko baja del barco a atormentar a unos aldeanos, el tío Airo no tiene ganas de intervenir. Sin mencionar que a posteriori, con sus habilidades, podrían haber detenido al Avatar, pero no interviene. ¿Por qué? Hagamos un panorama. Para Airo, su sobrino, atormentado como está, necesita encontrar una razón de ser. No, el Avatar. Mientras lo descubre, resulta que el Avatar está ahí afuera, y mientras Zuko más se desespera, queda claro que el tío Airo no cambia en lo absoluto, puesto que realmente sabe que el Avatar no va a cambiar nada para su sobrino. Por eso, en la mayor parte de los casos no interviene. Pero una de las primeras cosas que me gusta de cómo... Qué curioso, que Airo supiera que el que encontraran al Avatar no iba a cambiar nada para él. O sea, realmente Airo ya sabía que lo que estaban buscando, lo que él estaba buscando y lo que Zuko en verdad estaba buscando no era el Avatar, sino era encontrarse con sí mismo y encontrar su camino. Pero Airo quería hacerlo sin tratar de manipularlo y guiándolo como un verdadero padre debería ser, en este caso como un tío. Cómo está construido Airo y que muestra su complejidad se da en el capítulo 3. En sí, el Agni Kai que practican Sao y Zuko es más relevante para este último, pero destaco que Airo no lo detiene. Sao es insultante y si bien Airo tiene una actitud demasiado relajada cuando su sobrino defiende... Yo creo que Airo normalmente no interviene porque sabía que para Zuko su orgullo y esta falsa seguridad de ser el mandar a las tropas era muy importante. Entonces Airo no quería herir esa sensibilidad y esa inseguridad que Zuko tenía. ¿Cuál es la frase que trato de buscar? Trataba de no bajarle autoridad a Zuko. Su honor, Airo no lo detiene. Comparado como cuando un padre te quiere regañar y a veces lo mejor es no regañarte enfrente de todos, güey. O sea, si hiciste algo indebido con tus amigos, a veces regañarte enfrente de todos o enfrente de toda la familia no está bien, güey. Porque en vez de obtener algo bueno de ello,
vas a... solamente vas a recordar la humillación más que la enseñanza. ¿Ok? Eso es muy importante. Esa idea de hacer a un lado al hijo y explicarle es muy importante. También entiendo que hay algunos regaños que tienen que ser al momento. Eso también estoy de acuerdo. Pero eso es muy interesante. No quitarle ese respeto o no recurrir a la humillación con tus hijos o en este caso con su sobrino. Es bastante obvio que el personaje no disfruta la violencia, pero una realidad en la que rara vez se profundiza es que la violencia muchas veces es necesaria. Obviamente no tanto en nuestro mundo, o depende de dónde vivas, mucha suerte. Pero en el mundo de Avatar habla mucho de Iroh cómo prepara a su sobrino y pese a poder intervenir por él en todo, elige dejar que pelee sus propias batallas. Iroh sabe que protegerlo no tendría sentido y dejarlo a su suerte no es una opción, por eso es un gran maestro. Y no olvidemos que se tira un escenón. ¿Así es como el gran comandante Sao reacciona ante la derrota? Vergonzoso. Incluso en el exilio, mi sobrino es más honorable que tú. Qué hermoso, güey, lo que dijo. ¡No! ¡Call of Dragon! Un juego que seguramente es horrible, pero fingiremos que está chido. Muchas interacciones solo suman a esto, pero sin aportar tanto. Y eso porque no hablo del desarrollo del mundo, ya que en la serie hablan del dragón del oeste, de la conquista de Ba Sing Se, de su viaje al mundo de los espíritus. Es un desarrollo de backstory increíble, porque te lleva a preguntarte cómo este hombre es esa leyenda tan distinta, que a la vez se siente tan viva. En el capítulo de la tormenta, el 12 de la primera temporada, se da uno de estos puntos de inflexión. Iroh desviando un rayo. Qué bien escrita que está esta mierda. En esta se cuenta la backstory de Zuko, esto gracias a que él está poniendo en peligro a toda su tripulación. Hay un chiste en cómo usa su poder para pasar por encima de otros, no es muy diferente a lo que hace su padre o Azula, es solo que él es un niño y peor, alguien bueno. Sí, sobre todo porque es que en esa ideología que ellos tenían, mandar y ser fuerte aparentemente era lo único que importaba. Por eso tenía tantos conflictos con su padre. Y era esta lucha constante del león viejo y el león joven. Y que sabes que en cualquier momento el león joven va a ocupar tu lugar. Hay esa rivalidad, pues no chida. Que todo esto le sale a duras penas. Entonces su tripulación lo detesta y buscan acabar con él. Pero llega Iroh, y donde muchos personajes hubieran pensado que debía ponerse a la tripulación en su lugar, el tío Iroh decide apelar a su empatía. Les habla de algo muy personal con la esperanza de que entiendan a Zuko, aun si sabe que este está errado. Él lo ama, busca esta comprensión. Hablan de cómo este fue quemado y herido, y cómo su misión es una mentira, dejando a la tripulación con un poco más de perspectiva. Pero si hay algo que adoro del capítulo es que no tenemos un cruce. Es decir, muchísimas series o direcciones hubieran puesto a Zuko a escuchar esto. Se hubiera sentido mal y hubiera actuado diferente, pero aquí no. Aquí Zuko no tiene idea de que están hablando de él y no necesita saberlo, porque Iroh, cuando habla de sus virtudes, lo hace por experiencia, porque detrás de ese malestar él sabe que están esas ansias de hacer lo correcto, y es lo que lo define en su totalidad, la esperanza de que sea mejor. Porque Iroh no lo sabe, pero asume que su amor será suficiente. Es que el alma rota de Zuko no es solo la pelea constante entre sus dos identidades sanguíneas, sino la pelea constante entre sus dos más grandes influencias, el hombre que lo marcó y el que lo salvó. Luego un poco más de desarrollo, mención especial a que al tío Iroh le gustan las góticas, hasta tiene un excelente gusto. Pero hablando en serio, para el final nos revelan un dato importante y es que Iroh perdió a su hijo. La conquista, ese pasado tan impactante e imponente que cargaba el personaje, tiene otra cara, una cara de pérdida. Él carga sus propias cicatrices. Además, hay que hablar un poco junto al final del libro lo increíble que es que el personaje de Iroh nunca dejaba ver lo que iba a hacer, y no en un mal sentido. El tipo rara vez podía ser predicho, porque no era un villano a ciencia cierta, y en lugar de destruir a los protagonistas todo el tiempo, se la pasa generando situaciones interesantes, donde se pone de un lado o el otro dependiendo de la balanza. Vale. Porque está dispuesto a ayudar a su sobrino, pero jamás permitiría que se dañe el orden de las cosas. Probablemente jamás hubiera permitido que se le hiciera daño al Avatar, y en el fondo tenía fe, tenía esperanza de que Zuko entendiera eso. Facto del capítulo:
Cualquier cosa que le hagas a ese espíritu, lo haré contigo multiplicado por 10. ¡Qué grande! Para el siguiente libro, Airo y Zuko terminan distanciados. Su dinámica era insostenible en el momento en el que el avatar es un secreto a voces y Azula es puesta en el camino para apresarlos. Pero, ¿quién es Azula? Me gusta el personaje de Azula porque es la respuesta a que hubiera sido de Zuko si no tuviera todas esas preguntas y dilemas. Azula O sea que Zuko hubiese sido trans. ¿O no está hablando de eso? la creación perfecta de no solo un padre monstruoso que ve a los seres humanos como herramientas, sino de un contexto bélico y oscuro donde el poder prima por la razón. Y esto es importante porque Airo enseña mucho de la humildad a través de la temporada a Zuko, pero no entendemos lo importante de esa lección hasta que vemos su antítesis. Una persona que cree que por poder debe someter a todos, a sus iguales, debe humillar y rebajar, manipular y destruir. Azula es en sí... Porque era lo que se enseñaba en esa casa, en la Nación del Fuego. débil. Pero ya explicaré esto. Otro concepto que me gusta es que la separación del Reino Fuego es vista como un momento serio. Airo ama a la nación, ama a su pueblo, y abandonarlo no le da orgullo, pero entiende que no pertenece ahí. Es curioso porque el personaje no es plenamente un rebelde, y Avatar no es una obra que no entienda de grises. Siempre hay lugar para llorar por un imperio o sufrir por algún monstruo. Vale. En la ida a Ba Sing Se se separan Zuko y Airo. Es interesante porque viene una de, para mí, las mejores enseñanzas del tío Airo: la humildad. Y es raro hablar de humildad, pero es un mensaje buenísimo y que pocas obras han explorado. Todo el tiempo podemos ver series o películas que muestran personajes que se someten y escalan en cánones establecidos, creando extrañas pirámides donde lo importante no es que tengas algún tipo de satisfacción, sino cuánto se te retribuye. O sea, no importa si lo que estás haciendo te hace feliz, sino que la gente a tu alrededor vea lo bien que lo haces. Entonces, básicamente estamos hablando de que Zuko es el personaje que literalmente se deconstruyó. Piénsala, papi. Es un poco como llevado a la vida real, como cuando se asume que por ser algo o alguien tienes que hacer una tarea dicha, como que un hombre debe golpear a otra persona para mostrar su superioridad o ser bueno en el deporte de turno. No lo sé. El tío Airo reniega de muchos de estos conceptos porque habla de cómo la humildad es una puerta hacia el mismo honor. Porque el honor es algo que solo nos podemos dar nosotros mismos. El príncipe Zuko vivió toda su vida en la vagancia más absoluta, tanto mental como física. El muchacho está traumado hasta la médula, obvio, pero las realidades del mundo son infinitas y jamás las ha vivido, porque alguien le inculcó un sistema de valores que es nocivo. ¿Cómo Zuko puede sentir más vergüenza de mendigar que de amenazar a un pueblo de mujeres y niños? ¿Cómo puede tener más vergüenza de pedir limosna que de maltratar a sus inferiores? Los valores que le dio su nación no son los que le inculca el tío Airo, y eso es lo que intenta esta temporada. Se da cuenta de que el camino de Zuko está condenado si no es capaz de dejar eso atrás. Y hablando de cosas buenas, resalto la charla con Toph, porque más allá de un chiste ocasional, es lindo ver al tío Airo aprender algo, como que a veces aquellos que cuidamos y apoyamos también merecen saber que los necesitamos. Una vez más, la versatilidad del personaje entra en juego y este ayuda a los demás. Por fin despertaste. Joder, cómo amo Avatar. ¿Se han puesto a pensar lo valioso y simbólico que es que Airo le enseña a Zuko a desviar rayos? Probablemente la vida de Zuko se basa en el temor, el miedo, el poder, una vez más, Azula. Pero rompiendo con eso, Airo ve algo más valioso en que Zuko sepa defenderse. Y vamos de nuevo con eso. Alguien que te ama fuera del pacifismo más extremo busca que te defiendas, que te cuides a ti mismo, que tengas los medios para salir adelante. La base de las artes marciales y la base de lo que debería ser una buena figura paterna, güey. Tú enseñas esto para cuidarte del día a día, porque el mundo es salvaje y porque hay violencia y porque tienes que sobrevivir. Y alguien que te ama espera con todas y no para lastimar sus fuerzas que jamás debas usar eso para protegerte, pero el mundo es otro.
Airo y Zuko se adentran cada vez más en el pasado, literal y simbólicamente. Sin un propósito, Zuko se ve hastiado y si bien llegan a mucho, ese no es un presente que Zuko busca para sí mismo. Una vez más, Airo es imperfecto y tiene toda la esperanza de que Zuko recapacite, pero ignorar algo no lo va a solucionar, y esto llega a un punto límite. Airo descubre a Zuko tratando de tirar todo por la borda. Zuko quizá no lo ve, pero Airo invirtió muchísimo en esta nueva vida. Hablamos literalmente de que ambos cruzaron medio mundo entre desgracias y carencias para volver a un lugar que es una puerta al pasado, y ese pasado puede no significar nada para Zuko, pero para Airo... Claro. Así logré recorrer el... ¡No! Una publicidad con una persona que no me interesa, pero seguramente nos va a decir mentira para que compremos su producto o servicio. Let's go. El capítulo de las historias en Ba Sing Se tiene que ser uno de los más icónicos. Quizá uno destinado a ser un capítulo de relleno, pero con la historia de Airo vemos algo increíble. Desde el inicio de la serie, el tío Airo ha sido un foco de sabiduría, paz, seguridad. Ha ayudado, aconsejado y protegido a los demás dentro de sus posibilidades. Es un personaje alegre, profundo y compasivo. Muchas veces un alivio cómico, y cuando vemos en su interior, hay dolor. Airo volvió a la mismísima ciudad cuya captura le costó la muerte de su hijo. Y es que Airo no es increíble por ser perfecto, sino por haber crecido. Airo experimentó uno de los sucesos más dolorosos que pueden existir. Tantísimo dolor podría haber quedado en nada, pero eso abrió puertas. Antes era un hombre oscuro, tenía valores, me lo figuro, pero su rumbo no iba muy desencaminado a convertirse en alguien como Ozai. Pero sufrió, y fue un dolor tan grande y real que lo rompió. El dolor que debieron sufrir miles de familias, el dolor de pueblos y sociedades enteras, le caló hasta los huesos y luego tuvo que reconstruirse. No olvidemos que Airo era el Deconstruirse. heredero de la Nación del Fuego y tuvo que entender que era el villano de la historia, que había soñado con ambición, con poder, con un legado y ahora lo único que tenía era un retrato, una tumba. Su legado fue el sufrimiento. Es casi poético que la guerra le quitara a su hijo y su segunda oportunidad fue criar a aquel que podría cambiar lo que él nunca pudo. Qué difícil, Es güey. increíble. Ahora imagina eso, revivir todo ese dolor, construir algo y ver cómo alguien que amas, pese a todo lo que vivió, se niega a avanzar. En la vida hay momentos para ser amable y momentos para ser certero. Por eso llegamos a esto. Conozco muy bien mi destino. ¿Es ese tu propio destino? ¿O es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y lo protege hasta las últimas instancias, y solo teniendo todo esto en cuenta podemos entender lo doloroso que es la traición de Zuko, todo por lo que luchó, todo por lo que sufrió, por el error de quien más amaba, termina hecho cenizas. Airo ni siquiera puede ver a Zuko a los ojos, siente vergüenza, siente dolor, no solo por Zuko, por sí mismo. Fracasó, no una, 2 veces. Verga. Fue como perder a su hijo otra vez. Entonces llegamos al tercer libro, y es hermoso. Algo de lo que habla mucho el Avatar es de la importancia de los actos, del valor de los individuos, del poder destructivo del egoísmo. Hace falta... Perdón que interrumpa el video, pero es que toda la historia como la están contando, la forma en la que están contando la historia, no puedo dejar de pensar en una serie que probablemente ninguno de ustedes haya visto. Se llama The Crown y es la serie de la reina Isabel y la historia de Diana y cómo sucedió todo, cómo sucede su muerte. No los voy a enredar muy rápido. Está la historia de este jeque, Al-Fayed, que era un jeque extremadamente millonario, güey. Pero él tenía una obsesión. Tenía la obsesión de que él quería ser parte de la realeza. Entonces, hace lo que pueda, lo que esté en sus manos, invirtiendo los millones de libras esterlinas, porque en ese entonces todavía no era euros, y para que su hijo, que quería ser director de películas, terminara enredado con la princesa Diana. Sí, la princesa Diana de corazones, güey. Y hacía todo lo posible, les conseguía citas, les conseguía hoteles,
trataba de hacer 20,000 cosas para que pudieran quedar juntos. Y a su hijo sí le gustaba Diana, güey, pero ese güey nada más quería ser pinche director de cine, güey. Y lo llega a forzar porque el papá siempre tuvo esta obsesión de querer ser parte de la realeza. Ese era su trauma de niño. Y en esta obsesión con que anduviera con Diana, termina andando con Diana. Y ahora lo forza a que le pida matrimonio. Y él planea pedirle matrimonio la noche que Diana muere, güey. ¿Se acuerdan de esta historia de la princesa Diana donde ella la vienen siguiendo los paparazzi y se mueren? El hijo de este jeque iba en ese vehículo, güey, por la presión del papá, güey, de que se casaran ellos dos, güey. Literalmente el papá había puesto a su hijo ahí, güey, en ese carro indirectamente. Y lo que más tristeza me da es que era un hombre poderoso, rico, millonario, fuerte, importante, pero ya no tenía a su hijo. Ni todo el dinero del mundo puede reparar ese tipo de errores. Y ahorita pensé en Zuko y todos los errores, perdón, en el tío Airo y todos los errores que cometió, que te llevan a perder a tu hijo y a que al final solamente te queda un retrato. Qué triste, güey. Y... verga, güey. Me dejó muy traumado esta idea de tener todo el poder del mundo, tener todo el dinero del mundo, pero que simplemente, indirectamente hayas matado a tu hijo. Pobre tío Airo, güey. Falta un hombre para torcer a una nación, y hace falta un acto de bondad para cambiar el mundo. Sí, no es tan fácil, no es tan fácil, cállense y escuchen. La gracia del último libro es que lo que vemos en su mayoría no es la intervención del tío Airo, sino su legado, el legado de un hombre, en este caso en los hombros de Zuko, y ahora sí, en contraposición, Azula. La temporada arranca con Airo en la prisión, vemos cómo, pese a parecer acabado, sigue adelante. Me gusta cómo en su inocencia Zuko piensa que el tío Airo sigue siendo su confidente, pero Airo no ayudará a otro el Señor del Fuego. Está herido, le duele el rumbo que las cosas han tomado e incluso el no poder ayudar a Zuko. De todas maneras, sabiendo que pronto seguirá su rumbo, porque cual Shifu con Tai Lung, no importa el amor que sienta, el mal es el mal, le da a Zuko una última lección, una verdad de su pasado, la verdad de que en él está el destino de todo. Y es un mensaje universal. ¿Qué es más triste? ¿Ser pobre y no poder curar a tu hijo o a tu hija? ¿O tener todo el dinero del mundo y no poder curar a tu hija o a tu hijo? ¿Qué es más triste, güey? Uno pensaría, ¿no? Es que cuando eres rico, pues al menos puede entrar a tratamientos, pero también existe este peso de, güey, lo tengo todo y ni así puedo salvarlo o salvarla. Es como triste y patético al mismo tiempo. Qué difícil, ¿verdad? En la serie es un simbolismo, pero cada uno de nosotros existe en la aglomeración de infinitos actos de crueldad y bondad, y no es el legado que nos imponen o nos pertenezca, es lo que decidamos hacer. Inciso para el tío mamadísimo. ¡Yeah! En efecto, no era grasa, era proteína. Ahí está para el cabrón que decía, el tío Airo es gordo. Dale un zape al moderador, güey. Luego llega el eclipse, el tío Airo escapa, pero curiosamente él no tenía idea de la metamorfosis que provocó en Zuko. Zuko en toda la temporada, a diferencia de la anterior, se enfrentó a algo peor que la insatisfacción de desear lo que no tenemos. Zuko se enfrenta a la insatisfacción de tener todo lo que quiere. Es en estos puntos donde se da cuenta que perseguía el sueño de un niño, el calor paternal inexistente de un padre que lo castigó por nada. Zuko comprende que ha errado y tiene que cambiar. Es genial porque hasta ahora el personaje había sufrido una deshonra banal y su arco era referido a cómo superar la estúpida marca de una sociedad arbitraria que endiosaba conceptos terribles. O sea, su padre le dio un castigo brutal por no ser un monstruo, por no ser frío, por no ser consciente. Estamos hablando de un niño. Mientras que en el tercer libro debe luchar contra el dolor de haberse equivocado por sí mismo, de darse cuenta que pudo ser feliz y lo arruinó.
lastimando a quien más amaba y lo amaba. Ahorita dijo algo que me parece muy importante y que también a mí me afecta mucho en mi vida y estoy seguro que a algunos tal vez no en ese nivel, pero les debe afectar también. Este concepto de endiosar ideas banales o terribles. Esto es totalmente normal porque hemos crecido en una cultura que nos enseña cómo debemos comportarnos los hombres, cómo debemos comportarnos las mujeres, o algo peor, cómo debemos tener éxito en general. Vivimos tan frustrados por esta idea de que debemos tener éxito y tenemos que ser lo máximo y tenemos que ser esto y que tenemos que ser lo otro. Me da mucha risa la canción de Barbie. Perdón, la película de Barbie, cuando risa y tristeza, cuando usan este argumento de es difícil ser mujer porque necesitas ser linda pero no parecer atrevida y necesitas ser líder pero no demasiado ruda, y me da risa cuando escriben todo eso, que es válido, porque a los hombres nos pasa lo mismo, güey. O sea, tienes que ser fuerte pero no abusar de los demás, güey. Y tienes que ser bueno en la cama, porque debes guiar, pero no, tampoco tienes que ser un güey enfermo sexual que se acuesta con todas las mujeres, güey. Y debes ser el mejor en todo lo que haces, pero no debes ser obsesivo. Entonces, también aplica para los hombres en la otra versión. Y esto lo digo de que a veces tenemos tan endiosado ciertos conceptos y que seríamos capaces de abandonar cosas que valen la pena para lograr algo que no vale la pena. Y es difícil y es triste y saber cuáles son esos parámetros es muy complicado de decir porque no tengo la respuesta y va a depender de cada quien. Y esto va un poquito relacionado a lo que Laura también está platicando. Y eso también va relacionado con la producción de videos, güey. Y a veces digo, güey, quiero ser Ibai, güey. Quiero ser Dross, güey. Quiero ser Auronplay. Quiero ser, no sé, inserte youtuber famoso y conocido en todo el mundo. ¿Qué costo me va a llevar eso, güey? Y a veces me lo pregunto, güey. A veces me lo pregunto. Y yo voy en modo bestia y voy destruyendo y voy trabajando y me vale madres, güey. Y crecí en un lugar que no tiene ni pinche internet decente y me cuesta trabajo hacer stream. Y aquí estoy luchando y se me puede caer el stream en cualquier momento, güey. Y nadie nos pela y no soy ni guapo ni tengo carisma, güey. Pero voy con la disciplina y saco videos y he crecido con disciplina y acumulación y la confianza de la gente que me ha tomado años ganármela, güey. Y he perdido pelo, güey. Y tal vez me vaya a enfermar, cabrón. Y no duermo bien, güey. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena? ¿Conquistar la nación del fuego valdrá la pena? ¿Lograrlo valdrá la pena? Lo comentaba porque hay muchos de ustedes que seguramente están buscando ese camino también. Quieren lograr una meta, quieren hacer tanto dinero, quieren triunfar en esto. Sobre todo lo pienso por los que son padres, porque muchas veces los que son padres saben que ganar dinero significa alejarte de tu familia, alejarte de tu hijo, de tu hija, alejarte de tu esposa, güey. Y no tengo la respuesta, esa es la realidad, no tengo la respuesta. ¿Cuánto es demasiado? No lo sé, pero yo lo pienso todo el tiempo. Tal vez debería dormir bien hoy. ¿De qué me va a servir tener un canal exitoso si me va a dar cáncer, güey? O un tumor, güey. O una enfermedad crónica. Y no lo voy a poder ni disfrutar, güey. Estoy subiendo de peso otra vez, güey, porque paso demasiadas horas sentado, güey. No sé, todas esas cosas. ¿Me explico? Y no tengo la respuesta, güey. El éxito.
Qué complejo, ¿ah? La charla con Ozai es una de las escenas más intensas de la serie porque Zuko se enfrenta a su padre con las palabras de su tío, con el poder que éste le dio, con la firmeza en la voz, con el orgullo de saber que no tenía por qué sentirse avergonzado. Y gracias a él ya no tiene miedo. ¿Podemos hablar de lo hermoso y significativo que es que Zuko use la técnica de su tío para defenderse de su padre? El hombre que lo marcó y lo lastimó ya no puede gracias a que aquel que lo protegió luego le enseñó a defenderse. La diferencia entre enseñar con miedo y enseñar con amor. En palabras de Zuko: liberaré al tío Iron de la prisión y rogaré por su perdón. Él sí ha sido un verdadero padre para mí. Pero si hablamos de influencias, Azula. ¿Por qué digo que Azula es débil? Es fácil, porque Azula es el reflejo de Ozai y la sociedad tan marchita en la que la criaron. Azula es como uno de esos horribles personajes de la ficción que creen que por ser buenos en algo pueden pasar por encima de todos. Esos que creen que una inteligencia, fuerza o capacidad superior es una puerta abierta para tratar a los demás como si fueran nada. Azula es eso, es inteligente, calculadora, fuerte, su fuego es azul porque es más puro y tiene un talento innato. ¿Pero de qué sirve? Fuera de la ficción donde hay un espectador que se excita cada que un personaje hace algo mencionable como para resultar interesante, en la vida real, ser cruel, controlador e intimidante no te da amigos, no te da confidentes o protectores, te aísla. Y ahí está el legado. Zuko se destruye a sí mismo. Eso es verdad, güey. Y era parte de lo mismo que estamos hablando, ¿eh? Cuando quieres ser bueno en algo y realmente quieres ser de los mejores, significa obsesionarte y darle con todo y vas a llegar a lugares oscuros donde los demás no van a poder seguirte. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto vale la pena? Eso no lo puedo decir yo en la vida de ustedes porque va a depender de cada uno de ustedes. Yo te aseguro que los grandes, LeBron James, Mike Tyson, Michael Jordan, Khabib, Usain Bolt, los grandes llegaron a ese punto, llegaron a ese nivel, güey, donde la obsesión era brutal y enfermiza. ¿Vale la pena? Esa es la pregunta. Va a depender de cada uno. Y tiene que ver con este camino de Zuko también. ¿Qué es lo que de verdad quieres, güey? ¿Por qué lo quieres? Está bien que lo quieras. Tienes tu derecho. Pero a veces hay que cuestionarnos, güey. Porque hay una metáfora, hay una historia que de un hombre que se prepara toda su vida para hacer el viaje en bote soñado. Y él desde niño aprende a hacer nudos de cuerda para los botes, métodos de supervivencia para sobrevivir en el alta mar. Crece, se busca trabajos, empieza a ahorrar para andar en bote, junta sus recursos y cuando el momento llega, se sube. Él ya había estado en botes antes, anda y después de 2 semanas, güey, se regresa, güey. Porque se da cuenta de que la vida de vivir en los botes no le gustaba. Es un poco esto, ¿no? Ser el campeón del mundo en algo, ¿valdrá la pena? Pasas a la historia, sí. ¿Valdrá la pena? Hay una rivalidad en la UFC muy famosa. Para los que entiendan de UFC, lo van a entender. Para que no, más o menos se lo explico muy rápido. Hay una rivalidad que a mí siempre me marcó mucho en la UFC. John Jones versus Daniel Cormier. John Jones es sin temor a decirlo, el mejor peleador de la UFC de todos los tiempos. Brutal. Asesino, mortal. No hay nadie que se le compare. No ha perdido una sola pelea. ¿Ok? Pero hay un problema en él. Es tan bueno que él tiene como esta sangre de asesino en su ADN. Él no teme lesionar a sus oponentes. A veces usa técnicas que puede lesionar a sus oponentes.
Y él en su vida personal es un desastre porque él cree que puede ser sucio como es, o mejor dicho, como es de sucio y fuerte en la jaula, también lo es en la vida. Y le ha traído una serie de problemas tan cabrones y brutales, que atropelló a una mujer embarazada, que ha terminado preso muchas veces, que lo han demandado por varias cosas, y ya su mujer lo abandonó, volvió a regresar. Daniel Cormier era un güey querido, amable, buen peleador, y siempre hubo esta rivalidad entre ellos dos. Y hay una frase que siempre digo cuando platico de esta lucha entre Daniel Cormier y Jon Jones. ¿Quién era mejor? Yo siempre digo lo mismo. Jon Jones lo destruyó en la jaula. No hay discusión. Daniel Cormier lo destruyó en la vida. No hay discusión. Daniel Cormier es feliz, trabaja ahora, se retiró, hace su dinero, tiene su programa exitoso. Y yo me pregunto, güey, a la larga, ¿qué es lo que vale la pena? ¿De verdad vale la pena ser Jon Jones? No mames. Sus hijos no lo quieren ver. Su mujer lo tiene demandado. A veces regresa con él. Es un violento. No lo sé, ¿me explico? Es este dilema complicado que me hace pensar igual en Zuko y todo, el tío Airo y todo esto. Que les hablaba sobre el éxito y buscar las cosas. Es todo un tema. Es todo un tema. Y se reconstruye luego porque hace falta valor para enfrentarse a tus errores. Y Zuko, vaya que los tenía. Hace falta orgullo para entender que hay algo más por lo que vivir. Y hace falta humildad para poder pedir perdón. Todas esas cosas Es verdad. son cosas que Airo le enseñó a Zuko. Cosas que lo forjaron, lo hicieron grande. Cosas que Azula no tiene, porque solo le enseñaron de poder e intimidación. Pero a la hora de la verdad, sus súbditos le temen, su familia no la ama y sus amigos la abandonaron. Te equivocaste, Azula. Amo a Zuko mucho más de lo que te temo a ti. Mientras que Zuko Verga. cambia a mejor. Hace amigos, arregla sus errores, convierte aquello que impulsaba con violencia en algo puro, impulsado por el amor, como su tío siempre quiso. Por eso aquella última pelea es tan importante. Por eso Azula enloquece en el preciso instante en que ve a Katara ayudar a Zuko. Porque aquel de quien le enseñaron a mofarse tiene todo y ella, que siempre fue perfecta, no tiene nada. Hombres crueles criarán niños débiles, mientras que hombres grandes harán niños fuertes. Airo es su Qué legado. fuerte, güey. Un legado que ayudó a cambiar el mundo. Verga. No soy alguien muy sentimental, pero el reencuentro entre Airo y Zuko, no recuerdo una vez que lo haya podido ver sin llorar. Zuko busca al Avatar y al no encontrarlo asume que solo hay un hombre con la capacidad de derrotar a Ozai, su tío. En la escena se plantea todo con calma, se entiende que hay un riesgo, pero fuera del fin del mundo, el mundo de estos dos personajes es lo que más nos importa. Zuko hace una pausa antes de entrar, se recrimina todas las cosas que ha hecho, todos los errores que ha cometido. Por fin comprende esos errores, el peso de sus actos y siente tantísima vergüenza que ni siquiera puede pasar, tantísimo arrepentimiento, cree que su tío lo odia, es lo que él le dice en palabras vivas, cree que no quiere volver a verlo, pero en el momento de la verdad, Pero te juro que... Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. el tío Airo jamás le guardó rencor. No podía odiarlo aunque quisiera. Se sentía triste por fallar, por perder, por temer que Zuko siguiera siempre un camino que lo hiciera infeliz. Pero en lugar de eso, este creció, se hizo fuerte y demostró que con la ayuda necesaria alguien puede cambiar, redimiendo de forma simbólica el ¡Saludos, pasado de Mohamed! Airo, ¿Qué que onda, brother? lado termina lo que empezó y libera la ciudad que había conquistado, remendando por fin el equilibrio del mundo. No sé si hay otro personaje como Airo en la ficción, donde tantos otros buscan ser protagonistas, imponerse ante los demás, demostrar e intimidar. Aparece él, quien habla de la humildad de un hombre, del proteger, de entender el peso de nuestras acciones, de no tener orgullo desmedido y de cómo las cosas simples hacen lo más grande. Y aunque por suerte, creo, tuve un padre, para mí el tío Airo siempre se sintió como
una inspiración, Yeah. un modelo a seguir. Casi como el padre de una generación. Yeah. Qué bonito. Y qué complejo todo este problema, güey. No lo sé, chicos. No lo sé. Me dejó con más dudas existenciales que todo lo que estamos platicando.